Recientemente se hizo pública en una rueda de prensa la primera convocatoria oficial de la era Néstor Lorenzo. El técnico argentino citó a 26 jugadores para los partidos amistosos de la fecha FIFA de septiembre, en los cuales la selección colombiana se medirá ante Guatemala y México. Este es el inicio del proceso que pretende finalizar con la clasificación a la Copa del Mundo del 2026. Pero para esto se deberá contar con los mejores jugadores en el territorio nacional, y aunque esta convocatoria sea solo para encuentros preparatorios, sí que tiene algunas cosas interesantes, y aquí analizaremos nombre por nombre. Sin nada más que decir, empecemos. En la portería es el lugar donde menos sorpresas hay, pues David Ospina, Álvaro Montero y Camilo Vargas eran ya habituales convocados por Reinaldo Rueda. La actualidad de los tres es similar a la que tenían para el final del proceso clasificatorio anterior, pues aunque Ospina juegue en el fútbol de Arabia Saudita, no tiene aún un relevo claro fuera de los nombres ya mencionados, mientras que Vargas y Montero siguen siendo destacados en sus respectivos equipos. Quizás la sorpresa de este puesto es la no convocatoria de Andrés Mosquera, quien venía siendo convocado últimamente por Rueda, y muchas personas pedían una oportunidad para Kevin Mier, portero de Atlético Nacional, pero cuyo caso, al igual que el de algunos otros jóvenes que se presentan como ausentes en esta lista, veremos luego. En la zona defensiva se puede notar una gran parte de la base usada por Reinaldo Rueda e incluso Carlos Queiroz, pues ya es bien sabido que los nombres de Muñoz, Carlos Cuesta, Johan Mojica, Davinson Sánchez, Estefan Medina y John Lucumí ya han hecho su periplo por la selección. Y si bien es cierto que todos han tenido su oportunidad, los únicos nombres que destacamos del anterior cierre de eliminatorias son los de Daniel Muñoz, Johan Mojica y Carlos Cuesta. Por el lado de Davinson Sánchez, ya ha mostrado en varios encuentros, sobre todo los últimos de la eliminatoria, que es un central lento y sin ritmo, quien no goza de muchos minutos en el Tottenham, y fue uno de los señalados de la eliminación de Colombia rumbo al Mundial. Mientras que si hablamos de Medina, es cierto que fue un jugador cumplidor, pero poco más. Muchos nos quedamos a la espera de la renovación en ese sector. Para Lucumí solo queda darle más chances, pues aún es joven, y sí que puede demostrar su nivel y lo que puede aportar para el equipo. Ya para cerrar con la zona defensiva, hay que hablar de Andrés Ginás y Frank Fabra. Por el lado del controvertido Fabra, fue tenido en cuenta en algunos encuentros por Rueda, pero la mayoría de veces fue relegado en la posición de lateral izquierdo por William Tecillo. Sin embargo, de los anteriores procesos, sobre todo con José Pekerman, se recuerda como un lateral bueno para atacar, pero que en ocasiones descuidaba la función defensiva. Quedará darle más chance, aunque quizás Mojica pueda apuntar a quedarse en esta posición. Y en cuanto a Ginás, es uno de los más jóvenes de esta convocatoria, y su nivel superlativo en Millonarios lo han hecho ser tenido en cuenta por Lorenzo. Este nombre ya era pedido por muchos desde hace tiempo, y solo pudo tener una pequeña oportunidad en el ciclo de Rueda, pero sin mucho más. Es uno de los talentos a futuro que puede tener la selección en la defensa, y si me lo preguntan a mí, debería ser titular en al menos uno de los encuentros preparatorios, pues la idea de estos es explorar el universo de jugadores con miras a la eliminatoria. En la mitad del campo vemos nombres que ya conocemos y que sin necesidad de decir mucho más, son una buena alternativa para la tricolor, como lo son Wilmar Barrios, Jairo Moreno o Jefferson Lerma, quienes fueron algunos de los destacados del proceso anterior, sumando a Mateus Uribe, quien quizás no llevó tantos reflectores, pero lo cierto es que su continuidad en su equipo vale para ser llamado en este momento. El caso de Juan Guillermo Cuadrado es quizás uno de los que más se piensa cuando se habla de renovación, pues muchos sienten que ya el volante dio todo lo que tenía por dar en el equipo nacional, y aunque sigue siendo figura y titular en la Juventus, el caso con la selección es diferente, pues es evidente que no suele hacer su juego de la misma forma que en el equipo italiano. Seguramente este es uno de los nombres que sobra, por lo menos en esta convocatoria. Sin embargo, Cuadrado aporta experiencia a la mitad del campo y es casi seguro que lo veremos en la formación inicial en algunos de estos encuentros. Jugadores como Jorge Carrascal o Steven Alzate son de esos que apenas empezaron su proceso en la selección. En el caso de Carrascal, será la primera vez que vista la camiseta mayor de la selección y su destacado nivel en el fútbol ruso lo respalda. Asimismo, Steven Alzate, quien tuvo que salir de la Premier en busca de minutos, puede no convencer al 100% de las personas, pero sabemos que esta es una de las apuestas al futuro, por lo que es bueno hacer su integración nuevamente al equipo nacional e ir explorando poco a poco su potencial. Yasser Asprilla es otra de las promesas y proyectos a futuro que tiene la selección, pues la última vez que le vimos jugar con el equipo lo hizo bastante bien e incluso estuvo cerca de marcar un gol. Su traspaso del Envigado al Watford le da argumentos para estar en la convocatoria, todo esto recordando que aún no tiene ni siquiera 20 años. El nombre de la discordia en esta lista es sin duda el de James Rodríguez, pues te aseguro que no recuerdas la última vez que el volante jugó un partido completo. Siendo el caso, no te preocupes, pues yo tampoco lo recuerdo, y es justamente esto lo que debería ser suficiente para que no esté en esta lista. Muchas personas defienden su llamado por el hecho de que en el pasado dio muchas alegrías para el equipo, pero ya pasaron 8 años desde que James era el nombre de la selección. Actualmente, el jugador recientemente cambió de club,
pero tampoco ha jugado los 90 minutos completos, y la explicación que dio Néstor Lorenzo sobre su llamado no convenció a nadie. ¿Realmente necesitamos nombres en la selección? Estamos de acuerdo en que muchos preferimos jugadores con ganas de demostrar a jugadores que en algún momento fueron muy buenos, pero ya parecen más una carga en el camerino. Ya por último, hay que hablar de la delantera, en donde podemos ver un poco más de lo mismo, pero con el hecho de que sí se llamaron futbolistas del proceso anterior que la rompieron con su rendimiento. Con esto obviamente me refiero a Rafael Santos Borré, figura del Frankfurt, campeón de la Europa League, y quien apunta ahora sí a ser el centrodelantero perfecto, sitio que como vimos no pudo ocupar de buena manera Duván Zapata. Toca el turno de Luis, pues tanto Díaz como Sinisterra la rompen en sus respectivos equipos en Inglaterra, siendo figuras en los mismos y con ganas de traducir toda la confianza que se les tiene en la cancha, con goles y buen fútbol. Con el tridente Díaz, Borré y Sinisterra se pueden especular cosas interesantes. El caso de Falcao García es similar al de James Rodríguez, pero con la diferencia de que el Tigre, aunque poco, sí que ha jugado con el Rayo e incluso ha marcado goles, por lo que puede venir un poco más en forma. Lo más seguro es que su convocatoria es más por su nombre que por su presente, cosa que como ya saben, desde este canal rechazamos, aunque es seguro que también podrá aportar algo de liderazgo en el camerino. Ya para cerrar con la lista, tanto Óscar Estupiñán, jugador del Hull City que ha empezado a sonar con sus goles hace poco, como John Durán, tendrán una oportunidad importante de demostrar de qué están hechos y aportar goles al equipo nacional, un mal que aún acarrea la selección. Es obvio que siempre en las convocatorias faltan nombres, y esta no es la excepción, pues para algunos faltaron jugadores como John Arias, Juan Camilo Hernández, Kevin Mier, Daniel Ruiz o Roberto Hinojosa. Estos últimos tres figuras en equipos del rentado nacional y piezas importantes de Nacional, Millonarios y Unión Magdalena respectivamente, pues Lorenzo ya explicó que estos chicos, muy jóvenes todos, están en su radar desde hace tiempo y aseguró que tendrán su oportunidad en la selección, pero no será por lo menos en esta convocatoria, pero pronto los veremos vistiendo a la tricolor. ¿Qué opinas de la primera convocatoria de Néstor Lorenzo? ¿A quiénes más te hubiera gustado ver en esta? Queremos saber tu opinión en los comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Los links están en la descripción. Gracias por quedarte hasta el final y hasta la próxima.